La imprenta de Gutenberg sin duda cambió el mundo, provocó la reforma europea y favoreció la ciencia, la aparición de diarios, la novela, el libro de texto y muchas más novedades. Pero no habría podido hacerlo sin otro invento, igual de esencial pero que se suele pasar por alto: el papel. Era otra idea que provenía de China, donde se inventó hace poco más de 2000 años. Como tal, la historia exacta de la creación del papel se ha perdido entre la niebla de la historia. Las crónicas antiguas atribuyen a un miembro del séquito del emperador Tai Lung la invención del papel en 105 DC. Empezó a producir hojas de papel utilizando retazos de telas usadas, corteza de árbol y redes de pesca. Al principio los chinos lo utilizaron para envolver regalos, pero pronto empezaron a escribir en él. Era más ligero que el bambú y más barato que la seda. Durante unos 500 años el arte de la fabricación de papel estuvo limitada a China. Los chinos custodiaron celosamente el secreto de su producción durante muchos siglos, hasta que en el siglo VI DC su invención llegó a Japón, gracias al monje budista Dam Jin. Los japoneses aprendieron enseguida las técnicas de fabricación del papel y empezaron a usar una pasta derivada de la corteza de morera para producir este valioso material. Poco tiempo después, en el año 751 DC, el mundo árabe también lo adoptó, cuando el gobernador general del califato de Bagdad capturó en Samarcanda a 2 papeleros chinos, y con su ayuda comenzó una fábrica papelera en la ciudad uzbeka. El papel llegó a Europa a partir del siglo XI, con las invasiones árabes en Cilicia y en España. Sin embargo, enseguida se consideró un material de peor calidad que el pergamino, hasta el punto que, en un decreto de 1221, Federico II prohibió su uso para documentos públicos. El uso del almidón de arroz atraía el apetito de los insectos y hacían que las hojas de papel durasen menos. Aunque de igual manera durante siglos, los europeos sencillamente no necesitaron el papel, tenían el pergamino, que se produce con piel de animal, pero era caro. Para una Biblia completa se precisaba la piel de 250 ovejas. Dado que había muy poca gente que supiera leer o escribir, esto no tenía importancia. Pero a medida que fue creciendo la clase comercial y sus necesidades cotidianas, como la redacción de contratos y el mantenimiento de libros de cuentas, ese material más barato que utilizaban los árabes para escribir empezó a suscitar interés. Y la existencia de un papel barato también provocó que los beneficios de imprimir también se volvieran atractivos. Coste de colocar los tipos se podían rentabilizar con facilidad con una tirada larga. Esto significaba sacrificar 1.000.000 de ovejas o utilizar papel. La impresión y la escritura fueron solo los primeros usos que se le dio al papel. Decoramos nuestras paredes con él, ya sea empapelándolas o colgando pósteres y fotografías. Con él filtramos el café y el té. Lo utilizamos para empaquetar la leche y el zumo. En forma de cartón ondulado, hacemos cajas e incluso edificios. Existe el papel de embalar, el papel encerado, el papel de lija. Hay servilletas de papel, recetas en papel y billetes en papel. Y la que tal vez es su variante más importante en la actualidad: papel suave, fuerte y absorbente. El papel higiénico. Siempre hemos tenido que buscar una forma de limpiarnos. Han existido diferentes formas, tanto por culturas como por religiones. Pero, con la generalización de las publicaciones impresas en el siglo XVII y su auge desde el siglo XVIII, condujo al uso en la cultura occidental de los periódicos viejos y ediciones baratas para tal uso. Nada se podía desperdiciar. El estadounidense Joseph Galletti es reconocido como el inventor del moderno papel higiénico, disponible comercialmente. El artículo de Galletti se introdujo en 1857 y se mantuvo a la venta hasta la década de 1920. Se vendía como papel medicinal, en paquetes de hojas planas con el nombre del inventor en una marca de agua. Los primeros llevaban aloe vera como lubricante, y se recomendaba para las hemorroides. El primer anuncio lo presentaba como la mayor necesidad de la época, y advertía sobre el peligro de usar papel con tóxica tinta en partes sensibles del cuerpo. No fue un gran éxito, dado que el público no veía la necesidad de pagar por algo que ya obtenían gratis de catálogos y periódicos. El gran impulso lo realizaron los hermanos Clarence y Arvin Scott, cuando en 1890 comercializaron a través de Scott Paper Company su papel higiénico en rollos, una nueva forma, pronto,
La definitiva. Sus principales clientes eran hospitales y hoteles, porque el público general seguía resistiéndose debido a la moral victoriana, en la cual la alusión a funciones corporales era tabú. Es posible que el papel nos parezca atractivo y artesanal, pero en realidad es la quintesencia de los productos industriales, pues se produce a una escala enorme. De hecho, cuando los cristianos europeos por fin la adoptaron, crearon lo que se podría considerar la primera industria pesada del continente. Al principio, fabricaban papel a partir de la pulpa del algodón, pero se necesita un tratamiento químico para descomponerlo. El amoníaco de la orina funciona muy bien para ello, de modo que durante siglos las fábricas de papel apestaban, cuando los tejidos brutos se deshacían en un baño de orina humana. Con los años hubo una innovación tras otra en el proceso. Brilladores, blanqueantes, aditivos. Cada una de ellas estuvo diseñada para fabricar papel más rápido y más barato, aunque el resultado a menudo fue una superficie más frágil, que amarillaba y se agrietaba con el tiempo. El papel se convirtió en un producto muy barato, ideal para que la gente de la clase media pudiera escribir en él su día a día. En 1702, el papel era tan barato que se usó para hacer productos explícitamente diseñados para tirarlo al cabo de 24 horas, como los diarios. Poco después sobrevino una crisis industrial casi inevitable. La demanda de papel en Europa y Estados Unidos era tan importante que empezaron a quedarse sin las fibras necesarias. La situación era tan desesperada que había gente que recorría los campos de batalla después de las guerras para arrebatarles a los muertos la ropa llena de sangre y venderla a las fábricas de papel. Apareció un recurso alternativo para obtener la celulosa: la madera. Pero si hablamos de escritura, algunos dicen que los días de papel están contados y que el ordenador precipitará la era de las oficinas sin papeles. El problema es que la oficina sin papeles se viene augurando desde los tiempos de Thomas Edison. ¿Conoces los cilindros de cera? La tecnología que permitió la aparición de la música grabada. Edison pensaba que se utilizarían para sustituir el papel. Los informes ya no se escribirían, sino que se grabarían en estos cilindros. Ni siquiera Edison tenía razón en todo. Y en lo que respecta a la muerte del papel, el tiempo ha demostrado que muchos otros pronosticadores estaban equivocados. La idea de la oficina sin papel cuando aparecieron los ordenadores, en la década de 1970, y se repitió en los apasionantes informes de los futurólogos durante los siguientes 25 años. Mientras tanto, las ventas del papel siguieron aumentando sin descanso. Sí, los ordenadores facilitaban la distribución de documentos sin usar papel, pero las impresoras también proporcionaron que los receptores los imprimieran de todas maneras. Las fotocopiadoras, las máquinas de fax y las impresoras. Después de un tiempo, la idea de la oficina sin papeles ha dejado de ser una predicción para convertirse más bien en una broma. Tal vez ahora por fin estén cambiando las cosas. En 2013, el mundo llegó al punto culminante en la producción de papel, y a partir de ahí el consumo ha empezado a declinar. Muchos siguen prefiriendo el tacto de un libro o de un diario físico, pero el coste de la distribución digital es más barato. Al final, lo digital le está haciendo al papel lo que el papel le hizo al pergamino. Con ayuda de la imprenta de Gutenberg, no lo está superando en calidad, sino en precio. Puede que el papel esté en declive, pero es difícil imaginar que vaya a desaparecer. De la misma forma que es difícil imaginar que vaya a desaparecer la rueda. Sobrevivirán no solo en las estanterías de los supermercados o en los lavabos, sino también en las oficinas. Las viejas tecnologías tienen la costumbre de ser duraderas. Seguimos utilizando lápices y velas, y en el mundo se siguen produciendo más bicicletas que autos. La historia del papel ha sido una parte esencial de la evolución humana a lo largo de varios siglos. Ha permitido la transmisión de conocimientos científicos y filosóficos, la difusión de la educación y el desarrollo de una conciencia política e histórica, elementos que dieron lugar al surgimiento de los estados modernos. Además, el papel ha facilitado la comunicación y posibilitado la organización a gran escala. El papel nunca fue tan solo el receptor de los tipos de la Biblia de Gutenberg. Es un producto que utilizamos a diario. Así que suscríbete si hoy has usado algo de papel.